Buenas tardes. Muy brevemente, darles la bienvenida y agradecerles por estar en una nueva versión de nuestras jornadas historiográficas. Esta vez muy contentos, además, con la presencia de la doctora Carmen McEvoy, que siempre ha mostrado mucha generosidad, mucha amabilidad para participar en nuestros eventos en general. Y siempre es un gusto y un placer escucharla por sus propuestas siempre, digamos, innovadoras y siempre, digamos, que nos dejan temas por pensar en nuestra, digamos, propuesta y nuestra actividad como historiadores, ¿no? Las jornadas historiográficas es una actividad que ha surgido por iniciativa de los estudiantes de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Tenemos ya varios años en esto y un poco buscando complementar lo que vemos en las clases con la presencia de especialistas connotados que nos cuentan un poco sobre sus trabajos de investigación, sobre su metodología, sobre su manejo de fuentes, sobre lo que los pone en contacto con los temas y la realidad del país en general, ¿no? Estas reflexiones nos han ayudado a muchos a definir temas de tesis, definir proyectos de investigación, y creo que lo que vamos a escuchar el día de hoy justamente va en esa dirección. Yo los dejo porque tenemos a la alumna Valeria Díaz, que va a hacer la presentación, y luego vamos a escuchar con mucha atención a la doctora McEvoy. Sobre la expositora, la doctora Carmen McEvoy Carreras es magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster y doctor en Historia por University of California, San Diego. Sus temas de investigación abarcan el estudio del siglo XIX, destacando sus trabajos sobre la política y el republicanismo en el Perú, la Guerra del Pacífico, el Partido Civilista y Manuel Pardo, así como diversos aspectos asociados a temas de ciencia, sociedad y cultura peruana. Sobresale su importante contribución historiográfica en libros como La Utopía Republicana, Ideales y Realidades en la Formación de la Cultura Política Peruana, 1871 a 1919. Homo Politicus, Manuel Prado y los dilemas de la política peruana. Soldados de la República, Guerra, Memoria y Correspondencia del Perú. Guerreros civilizadores, política, sociedad y cultura en Chile. Durante la Guerra del Pacífico, en pos de la República, ensayos de historia política intelectual y Chile en Perú. La ocupación a través de sus documentos, así como también tiempo de guerra, Estado-Nación y conflicto armado en el Perú, siglos XVII al XIX. Su destacada carrera académica le ha hecho merecedora de numerosas becas y reconocimientos como el Premio Nacional Jorge Basadre a la mejor tesis de maestría en Historia Peruana, la prestigiosa John Simon, la Medalla de Oro de la Municipalidad de Lima y la Medalla de Oro de la Ciudad de La Punta. Asimismo, en el 2017 fue nombrada embajadora del Gobierno del Perú en la República de Irlanda y desde el 2018 forma parte del Consejo Consultivo del Ministerio de Cultura para actividades por el Bicentenario de la Independencia del Perú. En la actualidad se desempeña como profesora principal de The University of the South en Sihuan y su columna de opinión semanal Mirada de Fondo en el diario El Comercio. Es una de las más leídas y de mayor trascendencia entre la opinión pública. Como bien sabemos, creo que el tema de la doctora McEvoy siempre ha sido la ciudadanía, los derechos y deberes de los ciudadanos y la construcción de la República durante el siglo XIX, como se puede apreciar en su libro más conocido, La Utopía Republicana. A mí siempre me ha parecido interesante que en La Utopía Republicana la doctora McEvoy retoma la discusión historiográfica sobre el origen de la burguesía peruana y el proyecto nacional, y que también plantea que cualquier proyecto político de construcción estatal va unido a una revolución cultural que lo legitimiza. Ahora nos va a presentar un tema relacionado con historia cultural, como lo es la pareja de Inazuma Kimoshi y Banco, quienes llegaron a tener un gran éxito dentro del mundo del espectáculo y que representaron al Perú en diversos escenarios en todo el mundo. Ahora le doy la palabra a la doctora McEvoy. Muchísimas gracias, Valeria, por esa presentación. Uno ya se va volviendo viejo y se da cuenta de todas las cosas que has hecho a lo largo de tu carrera, y ahora, digamos, en esta presentación es una suerte de viraje, un cambio de siglo, cambio de tema, cambio de mirada. Bueno, primero, gracias al Jueves Historiográfico, Juan, que estuvimos conversando sobre esta presentación durante varios meses hasta que finalmente lo hemos podido concretar. Feliz de estar
en mi alma mater y compartiendo este proyecto que comenzó hace un par de años y se cruzó un poco el nombramiento de embajadora, pero que me permitió, como les voy a contar más adelante, contactar a la familia de Moisés Vivanco en Madrid, tener algunas conversaciones con ellos y enterarme un poco más, digamos, de esta carrera, de esta pareja que es realmente excepcional y única, pienso yo, en la historia, sobre todo del siglo XX, ¿no? Entonces, primero que nada, un poco hablar sobre el tema, como decía Miguel, ¿no? ¿Cuál es la mirada, cuál es la novedad de esta, digamos, de este nuevo experimento que tengo yo con esta pareja musical de Moisés Vivanco y Ima Suma? Y es básicamente algo que queda en el último capítulo de la Utopía Republicana cuando hablo del régimen de Leguía, ¿no? Cuando me refiero al leguismo. Y en un artículo posterior sobre Abraham Valdelomar menciono el tema de la espectacularización de la política, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, ¿no? De que ya pareciera ser que la narrativa republicana es algo que dejo entrever, digamos, en las conclusiones de mi libro, está perdiendo fuerza, digamos, esta idea muy clásica del siglo XIX, ¿no? que nuevamente hemos tratado de recuperar, especialmente en la recuperación de la democracia, ¿no? Con conceptos como ciudadanía, virtud, mérito, igualdad, justicia, como que eso se comienza a diluir, ¿no? Y viene toda esta acusación contra el civilismo, y después viene Leguía y se instaura como una especie de unipersonal, ¿no? Como un espectáculo unipersonal. Entonces, un poco mi mirada o mi aproximación es que Leguía sienta las bases culturales para un tipo de digamos, de expresión cultural como son los de Ima Sumac y Moisés Vivanco, ¿no? Primero que nada, todo el tema de la provincia, o sea, todo el tema de la recuperación de la provincia. Celestino Manchego, que es un diputado leguista, es el que inicia, digamos, estos espectáculos masivos en la Pampa de Amancaes, donde vienen estos conjuntos folclóricos de todas partes del Perú. Hay toda una industria cultural, obviamente germinando, pero yo me trato de imaginar, cierro los ojos y pienso los vestidos, los instrumentos musicales, los agentes musicales, todos los cantantes, digamos, provincianos que ya están llegando a Lima y que están buscando, digamos, posicionarse y ser vistos. Más adelante la fundación de Radio Nacional. Entonces se da una escena de donde esta pareja va a surgir, ¿no? Entonces ese digamos, es mi tema primero, digamos, sería mi primer capítulo, ¿no? Explorar cómo un desarrollo epigonal del leguismo es dejar esta semilla, ¿no? Esta semilla del espectáculo, ¿no? Y que todo es un espectáculo. Recuerden que Leguía se autodenomina el Pachacútec, y hay todo este tema del indigenismo, ¿no? Y como que se les ha, digamos, que se les ha criticado, y eso lo voy a ver más adelante, cómo hay una falta de autenticidad. Pero ya el indigenismo nace con una falta de autenticidad, es una suerte de kitsch, o sea, que se les ocurre ahí, pone un poco de cada cosa. El museo, digamos, arqueológico, de arqueología, es un poco eso, ¿no? Tratar de ver en el siglo XX, ¿no? Esta suerte de amalgama que es muy bien intencionado, pero que, digamos, ya lo auténtico se está perdiendo en esta modernización, en este proceso de modernidad, podríamos decir trunca, con una serie de problemas estructurales. Pero, digamos, de esa cepa salen ellos, ¿no? Esa es una de mis propuestas. No, la otra es de que la ausencia o la carencia de un espacio para ellos en esta Lima todavía racista, que todavía margina, ¿no? Porque se están dando, digamos, estos procesos simultáneamente, como ocurren los procesos históricos en el Perú. Por un lado se está promoviendo esta presencia de la provincia, se está promoviendo el indigenismo, por el otro lado está la otra respuesta, que es un racismo, que es toda la mirada del advenedizo, ¿no? Leguía un poco promoviendo a los advenedizos, estas clases medias, ¿no? Entonces, en esa tensión aparecen ellos, y como que no tienen un espacio, no hay una revolución mexicana que los posicione,
que los posicione, digamos, para ser un producto de consumo nacional. Entonces tienen que salir, ¿no? Y eso es una especie de proyecto trashumante, que es también algo que me interesa, porque son estas comunidades que no solamente son de migración interna, sino es migración externa, y es probablemente de las primeras que sale un poco a buscarse la vida fuera del Perú, ¿no? Y eso es interesante en la actualidad, cuando hay toda un quinto suyo allá afuera, que también tiene una manera de interpretar al Perú, una fantasía sobre el Perú. Todo el tema de la fantasía es bien interesante, ¿no? Porque un poco que se les juzga a ellos como que eso no es, pues eso no es el folclore, digamos, ese no es el folclore tradicional. Pero ya todos están fantaseando en una suerte de folclore que pueda conquistar al público, ¿no? Porque acá hay una audiencia, ¿no? Y si la audiencia, digamos, limeña es difícil, la audiencia norteamericana, la audiencia europea es mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo ir, digamos, adaptando su producto a una audiencia que no está acostumbrada, digamos, a este tipo de expresiones? Son los primeros, eso es lo que a mí me parece. Y lo tercero es esta capacidad, y esto lo voy a dejar para el final, de reinvención que tiene Ima Sumac. Ella, digamos, tiene una carrera con él, empieza muy joven, ahora vamos a entrar en detalles de, digamos, la cronología, empieza muy joven. Él es un poco su Pigmalión, el que le enseña, el que le pone el nombre, ¿no? Y digamos, él la hace, él un poco proyecta, ¿no? Él viene de una familia de charanguistas ayacuchanos, o sea, él viene de toda una tradición de música. Él es charanguista, después se vuelve guitarrista, porque digamos la guitarra es mucho más asequible, mucho más aceptable, digamos, en un público más multitudinario. Pero digamos, él se ha formado, y es algo que quiero ver más adelante, digamos, en mi investigación, en la tradición ayacuchana. Yo me acuerdo que cuando entrevisté a su hija, me dijo que a Moisés Vivanco le fascinaban las procesiones. Y uno, si piensa en Ayacucho, digamos, es una ciudad que está llena, pues, de mística, de procesiones, de rituales, ¿no? Entonces, eso le ha ido dando a él, digamos, una estética, ¿no? Y esa estética es la que va a proyectar en ella, que no sabemos muy bien si es de Cajamarca o del Callao, si es esta familia, digamos, de provincianos que vienen al Callao y que después, para colaborar con el mito, regresan nuevamente a Cajamarca y se crea toda esta idea que ella es una descendiente de Atahualpa. Hay toda una construcción, digamos, de lo que es el personaje, y por eso que, digamos, hay toda una parte mítica, ¿no? Por eso que se llama, creo, entre el mito y la historia, hay toda una parte mítica, digamos, en la construcción de ella. Pero después, como ocurren en muchas de estas historias, se separan, sus vidas, digamos, toman rumbos diferentes, se le engaña, con la secretaria, bueno, estas historias, digamos, ya un poco truculentas, que también son parte de nuestro acervo. Tiene mellizos con la secretaria, un poco difícil que ella perdone esa traición, y él se va y ella se queda. Y en la etapa que ella se queda en Estados Unidos hay toda una experimentación, o sea, ella experimenta, primero, digamos, su etapa de gloria, como vamos a ver, son los 50. Esa es la etapa de gloria, cuando llegan a Hollywood y, digamos, ella protagoniza una película con Charlton Heston. Charlton Heston es la gran figura, digamos, de Hollywood durante ese periodo. Hace otra película más, donde ella hace estos personajes étnicos. En primer caso es una especie de ñusta cusqueña, después es una árabe, ¿no? Una película relacionada más bien con el Oriente Medio. Entonces, ese es su momento de gloria, pero ya después viene la separación, pero antes de la separación, y eso también es bien interesante, hacen estas giras internacionales, ¿no? Que es un gran espectáculo, ¿no? Uno cuando piensa en las giras actuales, ¿no? En las giras, no sé, ¿de quién? O sea, está viniendo ahora Muse al Perú, ¿no? Un espectáculo de luz, un espectáculo de sonido, todo eso creaban ellos, toda esa estética de espectáculo masivo que costaba muchísimo dinero, lo crea él. Y ahora vamos a ver, he tenido acceso a algunos programas
de los shows que ellos hacían en todas partes del mundo. Y digamos la tercera etapa, y quizás al final lo podemos dejar para discusión, es que como ella se convierte en una suerte de ícono para la cultura gay en San Francisco. ¿No? Como hay festivales de Imazúmac, donde se construyen como Machu Picchus así de cartón piedra, comen cuy, ¿no? Entonces hay como una cosa kitsch que ella muy bien va a poder, digamos, y yo creo que tiene que ver, y acá voy a terminar para pasar a la presentación, esta especie de cultura de identidad líquida, ¿no? Como utilizando, digamos, esta frase, ¿no? de algo que es muy flexible, que puede cambiar, ¿no? que es un personaje que constantemente se va reinventando, y esa sería, digamos, la tercera etapa que ella la va a transitar sola, porque ya él se ha ido a España, y estas cosas de la vida, él termina sus días componiendo himnos militares para el franquismo, ¿no? Entonces como que estos pasos divergentes, ¿no? El que inicia, digamos, este experimento, entra como en una etapa, digamos, conservadora, regresiva, ¿no? Y ella más bien en esta personalidad que él le ha proveído, ella sí compra esta noción de que la reinvención permanente te permite, digamos, estar vigente, ¿no? Y es algo bien interesante, ¿no? Y en este caso, digamos, sus caminos se separan, ¿no? Entonces voy a comenzar con una frase de él, de Moisés. Él dice: tenemos que llevar nuestra música por todos los países del mundo. Dice Moisés Vivanco a una colegiala llamada Soy la Emperatriz Chávarri, cuya voz lo cautivó y lo hizo soñar con un futuro de éxito, ¿no? Aparte el nombre, Soy la Emperatriz, ¿no? Incluso el nombre como que está anunciando esta especie de futuro de grandiosidad que va a tener, ¿no? Un año después, la joven adolescente que intentaba imitar a Diana Durbin, que era una cantante canadiense muy famosa, con una voz muy parecida a la tesitura de ella, debutaba con el nombre de Imazúmac. Y 10 años más tarde, la pareja daba la vuelta al mundo interpretando melodías peruanas acompañadas de un conjunto musical. Si podemos ir al slide número 2. Entonces ya acá ya está la pareja, digamos, consolidada, esto es en su época de Hollywood, ya están haciendo, digamos, hay un cambio de la vestimenta meramente folclórica a una suerte de sofisticación, ¿no? de la moda, que es otro aspecto también que voy a mostrar, la moda que ella comienza, digamos, a inventar. Entonces, si bien es cierto, Gonzalo More y Elba Guara, y yo no sé si ustedes están familiarizados con ellos, ya habían intentado este camino, digamos, de la pareja musical, ¿no? Un camino similar que ambos van a emprender en la década de 1930. La fama y el conocimiento obtenido en la capital del entretenimiento, Hollywood, donde Ima interpreta esta película al lado de Charlton Heston, es uno de los mayores éxitos internacionales de artistas peruanos hasta la fecha. Y quiero un poco detenerme en el slide siguiente, que es Elba Guara, ¿no? No sé si ustedes han visto esta foto la toman en el estudio Vargas y está en el Mali, está en el museo, y es Elba Guara danzando, ¿no? Y acá está Gonzalo More, están en París, ¿no? Él es, como ustedes saben, es un artista reconocido, también toca la guitarra, y viene pues de esta familia de Puno, ¿no? De los hermanos More, Ernesto, Carlos y él. Entonces, digamos, ellos, el recorrido de ellos es bien interesante, porque ellos salen como pareja, digamos, artística, algo que era novedosísimo en la década del 30, o sea, estamos hablando una de las décadas más terribles de la historia del Perú, ¿no? La década, digamos, de los fusilamientos en Chanchán, donde esta pareja sale y se van a Centroamérica, y en Centroamérica de ahí van caminando hacia diferentes lugares. Ella participa en una obra de Broadway, y después se van a París, y en París ella baila y ella se cose su propia ropa,
¿no? Ahora ellos son conocidos porque la Anais Nin fue amante de él, ¿no? Entonces en la biografía, en la suerte de biografía sexual, ella que cuenta todas sus hazañas, lo pone a él como el tigre sexual del Perú, ¿no? Y la deja muy mal a ella, y la deja muy mal a Elba Guara, porque la deja como a una mujer que siempre estaba enferma, y de verdad que estaba enferma, tenía artritis, aparte que ella trabajaba para los dos, es un París que digamos tiene una serie de problemas, ellos tienen problemas de empleo, entonces digamos no tenemos todavía, aunque sé que hay una serie de cartas de Elba Guara, que quiero revisar, no tenemos todavía esta idea clara, aunque hay algunos libros que los mencionan, pero esta idea clara de este antecedente, ¿no? Que hay un antecedente de alguien que trata de hacerlo antes que Ima Sumac y Moisés Vivanco, y que fracasa por la situación, o sea, es París, mientras que los Vivanco, Chávarri, llegan a Nueva York en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos entraba en una fase de industrialización, cuando la industria, digamos, cinematográfica está, digamos, en un boom, ¿no? Entonces, parejas musicales que están intentando y una lo logra y otra no, pero de todas maneras como que dejan una huella que yo creo que habría que recuperar. Entonces, eso en ese sentido. Entonces, digamos, esta pareja está todavía más cercana al leguismo, ¿no? Está más cercana a lo que Valcárcel va a hacer en el surandino, cuando Valcárcel va a la Argentina, llevando, digamos, un grupo de folclórico peruano. Entonces, ellos están más cerca, digamos, con el origen de espectáculo de la cultura peruana, que los otros, pero los otros, digamos, agarran la ola de los Estados Unidos y de, digamos, la economía a la alza y permite que ese sueño viejo se concrete, ¿no? En efecto, los sueños de una pareja de provincianos, ella cajamarquina y él ayacuchano, nutrido de corrientes indigenistas que reformulan y reinventan a voluntad, se hacen realidad. Si nos podemos ir al slide 4 y 5, se hacen realidad, ¿no? Se hacen realidad en la película Secreto de los Incas, que va a protagonizar ella en la década del 50, se hacen realidad digamos, en esta imagen mítica de la colla, ¿no? que va a llegar, digamos, de una manera masiva a los Estados Unidos. Yo cuando comencé a hablar de Ima Sumac, me acuerdo hace algunos años entre mis colegas, siempre me contaban que su mamá tenía un long play de Ima Sumac. O sea que parece que en la cultura norteamericana, muchos discos de ella fueron, digamos, discos de colección. O sea, es una cantante de culto, ¿no? Y queda en la cabeza de muchos, digamos, esta voz, ¿no? Esta voz que tenía ella, que era superior, digamos, a cualquiera de las voces que se habrían podido escuchar. Entonces, es por este éxito, y acá está también, esta es otra escena, ¿no? Ella en Hollywood, con la pistola de Ming, La pareja perfecta, en Life Magazine, una serie de entrevistas, la maquinaria publicitaria de Hollywood que se pone, digamos, a disposición de ellos. Y ustedes cuando se ponen a pensar, y ahora pues a raíz de lo que pasó, estos escándalos en Hollywood, o sea, llegar a hacer una película en Hollywood es prácticamente imposible, ¿no? Es el precio que muchas mujeres han confesado han tenido que pagar, ¿no? A través de estos escándalos que hemos visto. Entonces, ¿cómo llegan? ¿Cómo logran conquistar? ¿No? Y estaba leyendo la historia de la compañía Paramount, ¿no? Que digamos, estas compañías están como en crisis, ¿no? Y están buscando temas, digamos, exóticos, diferentes. Entonces ponen parte de su capital, o sea, ¿por qué no Charlton Heston con esta digamos, ñusta peruana para que haga una película? Y después Steven Spielberg se dice que él se inspiró en esta película para hacer Indiana Jones, ¿no? Entonces es toda esta idea del aventurero que llega y que encuentra, digamos, todo un problema y que lo resuelve, y que aparte que históricamente
como ustedes saben, está todo mal hecho porque todo el antecedente, todo el contexto está equivocado, pero digamos ya empezó Hollywood a ver que esta es una beta, estas historias de aventura en países exóticos que se pueden explotar, ¿no? La película vale la pena, está en YouTube si les interesa ver. Entonces, pero no solamente, digamos, es en Hollywood. Si vamos al slide número 6, en 1960 esta pareja se vuelve a reinventar. A pesar de que están con los problemas estos matrimoniales, pero salen en una nueva gira. Ahora ustedes tienen que pensar que qué está pasando en los 60. Llegaron los Beatles, los Rolling Stones, digamos ya es San Francisco, el LSD, ya esto ya no tiene ningún interés, digamos, entre las nuevas audiencias. O sea, tú ya no tienes que ver a alguien digamos, para inspirarte en la fantasía. Te tomas tu LSD, te mandas tu buen viaje y se acabó. O sea, ya no necesitas, digamos, un intermediario, ¿no? Un intermediario. Tú lo puedes hacer directamente, ¿no? Entonces, es otra cultura, es la anticultura, viene de Vietnam. ¿Qué hacen ellos? Se van a Moscú. O sea, eso es impresionante. Parece que Nikita Khrushchev admiraba la voz de ella, entonces se lo lleva al gran teatro de Moscú, que es el Bolshoi, no, el ballet es el Bolshoi, pero es el Kirov. ¿Ah? El Kirov. El Kirov, y ahí dan, que también está en YouTube, que vale la pena ver. O sea, ella con un vestido de reina, acá no está la foto completa, pero un vestido de tul, una cosa espectacular. Y va la Cholita Rivera, que tenían, digamos, su coro, y cantan en quechua, que yo creo que es la primera vez que un teatro, digamos, moscovita, y no solamente eso, sino que se quedan ahí en Rusia como un año, yendo digamos, de provincia en provincia, y Gagarin, el astronauta, le regala una medalla, ahí más suma, o sea, la medalla de la libertad, la medalla de no sé qué, que había ganado, que le había dado el gobierno. O sea, ese es el éxito de una pareja peruana, o sea, en los 60, sin tener a la marca Perú, Pro Perú, Cancillería, nada. O sea, eso es lo que a mí más me entusiasma, solos. Cómo lo hicieron es algo que tiene que ser parte, digamos, de mi libro. O sea, cómo son los contactos, cómo se dan cuenta que los vientos están soplando por otro lado los rusos. Ya en la década de los 60 estamos hablando de la Guerra Fría, les interesa traerse a peruanos, mostrar lo étnico, las relaciones con Latinoamérica, el balance de poder está cambiando, pero ellos a la vez, como buenos mercaderes de lo exótico, ellos van van a vender su producto y, digamos, ellos tienen los mejores recuerdos, y acá tengo una cita de él, de esta experiencia en Rusia. Dice, durante los 30 conciertos que hemos ofrecido en Moscú y las provincias, más de 3 millones de rusos nos vieron y nos aplaudieron. En el debut, al terminar la función, el público soviético, como un homenaje a nuestro arte, hizo volar 500 palomas. Sus aplausos se prolongaron por 40 minutos y los héroes de la última guerra, probablemente la Segunda Guerra Mundial, llegaron a nosotros para regalarnos sus condecoraciones. Ahí estaba Gagarin con la suya también por haber sido astronauta, ¿no? Entonces, un poco para poder calibrar la dimensión, ¿no? Que justo estábamos hablando con Miguel, acá ahora las noticias nos ganan, ¿no? Una noticia elimina la otra, probablemente ellos han quedado, digamos, su gran obra ha quedado sepultada, ¿no? Después de 30, 40 años, ¿quién se acuerda? Aunque mucha gente todavía, digamos, tiene su música en el corazón. Entonces, tal como lo hiciera Garcilaso de la Vega en el siglo XVI, ¿no? Y es esta idea que a mí me parece fascinante, que es, yo no necesito intermediario, yo soy el Perú, ¿no? Eso es lo que dice Garcilaso. Acá no vengan los cronistas españoles a contar la historia, acá viene un inca autóctono a contárselas a ustedes. Y eso es un poco lo que ellos tienen la intención de hacer. O sea, somos provincianos, somos cholos, son cholos, digamos, en un momento donde esa palabra todavía no era tan poderosa,
y utilizan la imagen del Perú, ¿no? La imagen, digamos, misteriosa, mágica, desconocida, para saciar la demanda de lo exótico, que va cobrando fuerza en los Estados Unidos y alrededor del, digamos, del mundo occidental. O sea, ya hay un libro muy bonito que se llama Lo extraño de la moda mexicana, The Strange Vogue of the Mexican, algo así, que es cómo a raíz de la Revolución Mexicana hay un apetito entre los Estados Unidos por el arte mexicano, ¿no? Y entonces la primera colección, por ejemplo, de arte azteca llega al Museo Metropolitano. Entonces, esa es, digamos, la coyuntura, más toda esta onda que se está dando en los 50 más adelante con el consumo de lo exótico, ¿no? Desde lo hawaiano, digamos, hasta lo peruano, ¿no? Entonces, en ese mundo, en ese lugar, es donde ellos van a comenzar a desarrollarse. Y eso va cobrando fuerza en los años de la posguerra. Esta es la página 7, y son los disfraces, ¿no? Estos disfraces que ellos ya lo van dejando en la medida que tienen espectáculos, digamos, y no sé por qué pensé en el caso de Shakira, ¿no? Que se tiñe el pelo y se pone rubia y hace el crossover, ¿no? Esa idea del crossover, ¿no? Y en el crossover tienes que dejar, digamos, te quedas con los pendientes incaicos, pero el vestido ya es de Dior y por ahí tiene unas plumas de, no sé, de papagayo, como vamos a ver que la moda de ella, digamos, combinaba muchos diferentes materiales, ¿no? Para crear una sensación de lo exótico. Entonces, hay una serie de fenómenos que van a converger, algunos de los que ya he mencionado anteriormente, pero me gustaría añadir el desarrollo de la industria discográfica. O sea, eso ocurre en Latinoamérica en la década del 40, cuando ellos se van a Buenos Aires y hacen su primer disco en Odeón. Entonces, Buenos Aires y México son centros de donde tú puedes catapultar tu carrera musical. Tienes que ir ahí, ¿no? Y vas a Buenos Aires por la industria discográfica, pero también ellos actuaron en el Teatro Colón y llevan a su grupo musical, a su grupo folclórico, que todavía no había un grupo como ahora, que es extraordinario el grupo folclórico que tenemos, pero digamos en esas décadas no había nada. Y ellos arman un grupo folclórico y se lo llevan. Ahora después les voy a contar quién paga por el viaje y quién es el mecenas. Entonces, lo primero es la industria discográfica. Yo tengo un hijo músico, ¿no? Entonces tú tienes que tener tu disco, ¿no? Tú tienes que tener tu CD, y tienes que llevárselo a los productores para que lo escuchen. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Se van a Buenos Aires, hacen su disco con muchísimas canciones y ese disco les va a permitir ir circulando, digamos, en el espacio latinoamericano. El segundo lugar de destino es México. Ellos van a estar también actuando en México. Lo segundo es la masificación de los espectáculos musicales, ¿no? Por los mismos procesos que se están dando en Latinoamérica en la década de los 30 y de los 40, y hay una migración del campo a la ciudad, las ciudades están creciendo, ya hay una esfera pública, ya el espectáculo, digamos, ya tú puedes montar un espectáculo y no perder dinero. Entonces ya se está masificando, algo que ya había empezado a ocurrir con los espectáculos en la Pampa de Amancay, donde pienso yo, ellos se van a entrenar. Él se ganó un premio cuando tiene 7 años y se lo da Leguía, ¿no? Es una conexión interesante que muestra que Leguía estaba promocionando el arte infantil de los provincianos, estaba tratando de darle un lugar, digamos, a la música nuestra, ¿no? Que es parte, digamos, del nacionalismo y el indigenismo que Leguía va a representar. Y lo tercero es la cultura global, ¿no? La idea de una suerte de globalización, una cultura global que está siendo consumida en los diversos centros de poder económico mundial, ¿no? Donde comprar, digamos, irte a un espectáculo de Ima Sumac y Moisés Vivanco es como haber viajado al Perú. O sea, y no tienes que haber subido al avión, de haber pasado por aduana, simplemente tú vas ahí y recibes el paquete, digamos, de lo que es el Perú. Entonces, eso ya está ocurriendo, digamos, a nivel mundial. Entonces, esta pareja de provincianos que ha sido entrenada en Lima, y ese es mi punto. O sea, ellos son entrenados aquí. Son entrenados con esta
cultura mesocrática, pero también indigenista, pero también de inclusión, con ciertas limitaciones, por supuesto, que va a promover Leguía y que más adelante va a desarrollar Odría. O sea, durante los gobiernos sucesivos también se va a seguir, digamos, subrayando esa necesidad de un nacionalismo, de un desarrollo, digamos, de la cultura nacional. Y toda la idea de la aparición de programas como Radio Nacional, donde Moisés Vivanco trabaja. O sea, Moisés Vivanco trabaja ahí, él, digamos, es compositor, es arreglista, entonces está en el mundo, digamos, de la pequeña farándula limeña, ¿no? Donde se está dando el desarrollo del vals, pero también se está dando el desarrollo de lo que se va a llamar la lírica andina, ¿no? Que es una especie de ópera, digamos, con ciertas características muy propias del Perú. Entonces, en el slide número 8 está la Pampa de Amancaes, ¿no? Ahí, digamos, ella se entrena, ella canta. Qué difícil sin micrófonos y sin todos los aparatos de la tecnología, la competencia que se da entre las bandas, la competencia que se da entre quien muestra lo mejor de su provincia, de su folclore. Debe haber sido fascinante, digamos, ver, ahora están recuperando la Pampa, pero digamos, ver esa Pampa en flor con esos espectáculos debe haber sido realmente muy interesante. Entonces, pero para eso, para poder hacer, digamos, para poder sacar esta experiencia al mundo, tuvieron que forjar una idea del Perú. Entonces, un poco, parte de mi trabajo es cuál es la idea del Perú que ellos llevan en su cabeza, ¿no? Esta es una suerte de protomarca Perú, ¿no? Ahora hablamos de la marca Perú, es una marca, digamos, institucionalizada por el Estado peruano, pero ellos, esta pareja de provincianos, él que venía de Ayacucho, ella que venía de Cajamarca, ¿cómo ven al Perú? O sea, ¿cómo han ido procesando toda esta información que ha venido de parte de esta, digamos, élite cultural de los indigenistas? Y se la apropia, esto es lo interesante para mí, la censuya, o sea, se la toman de los Arguedas, se la toman de todos los que están, digamos, difundiendo, y ellos toman por asalto el mundo con esa ideología. Después le van a decir que son falsos, que no son auténticos, pero ellos hicieron el trabajo, digamos, de haber cruzado esa línea entre pensar el Perú y exportar el Perú a un público masivo. Estamos hablando de públicos de 10.000, 20.000 personas que eran las que veían sus shows, ¿no? Entonces, y que está envuelta en la fantasía, por supuesto, está envuelta en la fantasía, está envuelta en la ficción, hay una combinación de cosas quechuas, pero después, por ejemplo, él va a comenzar que es bien interesante, es otra fase que tiene los 60s, él va a comenzar a incorporar ritmos latinoamericanos, ¿no? Ritmos cubanos, ¿no? Y entonces va a crear esta fusión, esta idea de fusión, ¿no? Que es una idea que en esa época es muy criticada, pero que ahora, digamos, es un poco la vanguardia de la música, ¿no? De mezclar ritmos, mezclar instrumentos. Eso está haciendo Moisés Vivanco, al que llamaban el George Gershwin del Perú. Así lo llamaban. O sea que él era visto también como un innovador, George Gershwin, con estos sonidos medios rotos, abstractos. Él está también explorando en la música, que yo creo que digamos, la fuerza de ella, lo espectacular del show de Ima, no permite ver al que está proyectando la imagen, que es el que está haciendo los arreglos musicales, el que está escogiendo, digamos, las canciones que ella va a cantar en diferentes. Entonces, un poco ponerlos a los dos a la par, trabajando en esta empresa, digamos, que es exportar al Perú, llevar al Perú a los límites a donde no ha sido llevado. Alguien me contó que habían hecho un show en Siria y que después se habían pasado por Afganistán, ¿no? Tengo que buscar información, porque si eso es cierto, digamos, hicieron la gira hasta el Oriente Medio, o sea, tipo Alejandro Magno, o sea, se fueron hasta los límites de la civilización, ¿no? Entonces es interesante ver esa ambición por expandir la frontera cultural, lo que yo llamo los extramuros del Perú, ¿no? Hasta los límites, digamos, como los lleva ellos más adelante, ¿no?
Ahora, ante las críticas sobre la falta de autenticidad, obviamente, está en este par afuera, haciendo innovaciones, ella inventándose que ella era la descendiente de Atahualpa, los americanos creyendo que era, como siempre, inocente, creyendo que era verdad, la última descendiente de los incas. Entonces comienzan a decir, y ahora voy a hacer unos ejemplos, especialmente José María Arguedas, que esto es fake. O sea, esto es fake y ni vayan, porque esto no es el Perú. Entonces, esa es, digamos, la contrapropaganda con la que ellos van a tener que enfrentarse todo el tiempo. O sea, ellos están creando su producto que, digamos, está vendiendo, y por otro lado, en el Perú, los peruanos están diciendo, no, eso no es, eso no pasa así no es Ayacucho, así. Entonces, ellos tienen que luchar en el frente externo y en el frente interno también. Entonces, acá tengo una cita de él, que dice: cuando estuvimos en Estados Unidos 3 años, sufrimos una serie de penalidades. Eso es cuando están en Nueva York, que él hasta vende pescado, o sea, ya no saben, básicamente tienen que trabajar en lo que encuentren. Y es que interpretábamos nuestra música tal como la habíamos aprendido, y no pasó nada. Por eso tuvimos que estilizarla, montar grandes y costosas escenografías. Entonces el triunfo fue nuestro. Lo que hemos hecho es elevar nuestra música a un nivel superior, y la hemos presentado con orgullo en los escenarios más distinguidos del mundo. Por ejemplo, Montaña Mama, que es una pieza que él compone, una canción de cuna que nosotros interpretamos, está considerada el claro de luna de América, ¿no? Entonces llega como él y Beethoven están como en el mismo nivel, ¿no? Entonces, esta idea que yo y ustedes probablemente también comparten, ¿no? De cómo la comida peruana, a veces en estas deconstrucciones que vemos en el plato, no son pues lo que nosotros habíamos comido. Esto no es la carapulcra que yo comía, pero es que a la gente no le gusta la carapulcra mezclada con el puerco, entonces lo sirve separado. Entonces ya es, digamos, cómo adaptar tu producto a este público, y eso no es, en mi modo de pensar, una falta de autenticidad, sino es una reinvención de lo que tienes. O sea, que tú estás recreando y recreando y volviendo a crear hasta llegar a lo que él dice. O sea, la montaña Mama es como el claro de luna. O sea, yo también he innovado y he hecho mi propio lullaby, como lo es, digamos, el claro de luna de un clásico como era Beethoven, ¿no? Entonces, mi interés por Irma Sumac, primero, y Moisés Vivanco después, y no sé cuánto tiempo tengo, para que me tomen el tiempo para dejar, digamos, tiempo para las preguntas. ¿Cuánto? 15 ya. Entonces, mi interés por Irma Sumac y Moisés Vivanco surgen después de que yo leo un libro, ya que entramos, digamos, al tema bibliográfico, ¿no? De Nicolás Limansky, que se llama Irma Sumac, The Art Behind the Legend. Y en este el autor básicamente lo que dice es que esta diva peruana es un producto fabricado por Hollywood. O sea, cero agencia para ellos, cero participación de la cultura que ellos representan. Es como que llegan este par de peruanos medios perdidos y viene un agente y les dice: mira, tú vas a hacer esto. Y eso no es verdad, ¿no? Pero entonces el libro falla porque no tiene estos antecedentes. O sea, no tiene los antecedentes del indigenismo, ni siquiera los toca, no tiene todos los antecedentes de la fantasía, este mundo de la fantasía que Leguía crea, ni la Papa de Amancáes ni la menciona. Entonces, un poco en mi conversación con ese libro, que tiene cosas interesantes de los años posteriores, es que yo comencé a repensar, digamos, esta idea que un poco la vi también en el siglo XIX, es cómo se construye, digamos, una ideología, ¿no? Cómo se construye una mirada, cómo se construye un proyecto. En este caso no es un proyecto político, es un proyecto cultural, no es un proyecto de un grupo, es un proyecto de una pareja, pero es un proyecto que va a ir viajando. Lo que me interesa es que viaja y tiene muchísima recepción, probablemente mucha más recepción, y al Perú se le conoce mucho más por Irma Sumac que por Manuel Pardo y el civilismo, o por los caudillos del siglo XIX. O sea, entonces
cómo buscar personajes que sí tengan esa resonancia universal, digamos, como la tuvo Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? Se convierten como en referentes del Perú, ¿no? El Perú afuera, ¿no? Entonces, esa fue un poco mi intención. Entonces, ahí yo llego a todo lo que ya hemos hablado y que me lo voy a saltar, y que es todo este tema de los espectáculos masivos, la cultura del charango en Ayacucho, los provincianos buscando un lugar, todo un tema fundamental que me parece que es el tema de la movilidad social, que no se obtiene en el centro y que se busque en la periferia, ¿no? Entonces, la movilidad social no te la da tu país, no te la da tu sociedad, te la niega. ¿Qué es lo que pasa con muchos de nuestros migrantes? O sea, se van a buscar la vida a Patterson, o el caso mío a California. O sea, vas a buscar, digamos, una posición, un lugar en la academia o en los negocios que te la está negando tu propio país. Entonces, todo ese tema de la movilidad social negada, de un proyecto de modernidad trunco, con una serie de problemas estructurales que promete liberar a los indígenas, o tiene todo un proyecto indigenista, pero que no les da las armas, ni el trabajo, ni las oportunidades, ellos lo van a resolver. Entonces, esa manera de resolver me parece muy creativa, y es una manera que va a servir, digamos, como un templete para las generaciones de peruanos que van a dejar, digamos, el Perú, y que lo van a llevar en el corazón, y que van a poner sus restaurantes, y que van a tener sus grupos musicales alrededor del mundo, ¿no? Entonces, dejan su patria por el sueño americano, y esto ha sido interpretado de diversas maneras, ¿no? Deseo de aventura, de reconocimiento, de fama, de fortuna. Sin embargo, poco se ha escrito del proyecto en sí. O sea, cómo surge, digamos, los orígenes acá, cómo practicaban con su grupo musical. Todo eso me gustaría poderlo reconstruir, ¿no? Sus prácticas, por ejemplo, en Radio Nacional, ahí practicaban, había momentos en que les daban un cuarto y ahí practicaban ellos las voces de Ima. Entonces, ella, digamos, vamos al slide 10 y al 11, y este personaje, Ventura García Calderón, también lo está haciendo, ¿no? Lo está haciendo en París, está vendiendo lo exótico, está contando historias truculentas, como los amoríos entre una llama y un humano, la venganza del cóndor, estos personajes llenos de violencia. O sea, ya esta construcción, aparte, digamos, es una construcción totalmente ficticia, y Ventura García Calderón lo sabe, ¿no? Los críticos de García Calderón lo han puesto, y hay un gran trabajo al respecto, ¿no? Lo han puesto como un racista, pero es como una burla. O sea, tú quieres esto que los peruanos hacemos, yo te lo voy a escribir. O sea, digamos, yo te doy el producto que tú estás dispuesto a consumir sobre nosotros los bárbaros, ¿no? Entonces, yo creo que paralelamente vienen de realidades diferentes, digamos, socialmente, pero se está experimentando en eso. Eva Guara lo está haciendo, More lo está haciendo, y quiero encontrar otros, ¿no? Por ejemplo, hay fotógrafos en Hollywood, luministas peruanos que están en el mundo, que no los conocemos, pero que están ellos también llevando ese conocimiento, esa sensibilidad, y que los está convirtiendo, digamos, en elementos importantes en la difusión de la cultura, y están totalmente ignorados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y acá un ejemplo de este ninguneo, ¿no? Es lo que ocurre, y probablemente esta historia ustedes la conocen, cuando Igor Stravinsky, que es el famoso compositor ruso, se encuentra con Jorge Elson en Positano, y le dice, peruano, como Ima Sumac, le dice Igor. Y por supuesto Igor, ¿no? Es un tipo innovador, es una especie de George Gershwin, y entonces él agarra y le contesta, Ima Sumac no es el Perú, ¿no? Le contesta directamente, Ima Sumac no es el Perú, y acá está, y dice, porque no existe en la tierra peruana todo ese absurdo pentagrama lleno de chillidos de monos y papagayos, y de gruñidos de puma made in USA. Además, en el Perú no existe ninguna tradición de sacerdotisa del sol, con la garganta irritada por los dólares, o por el micrófono, o por las pastillas de clorato.
exactamente lo que dice Limansky, lo va a decir otro peruano sobre su compatriota, ¿no? Esto está hecho en los Estados Unidos, esto es puro Hollywood. Y no entiende que ese es el kitsch peruano que él no ve porque está haciendo, vamos a verla, él es conceptual, abstracto, conceptual, o sea, los personajes de la parada, eso de carne y hueso, esos no son el Perú. Entonces, esta distancia que me parece bien interesante de explorar entre esta especie de purismo indigenista, que cuando ve a los sujetos históricos actuando, los niega, o sea, ellos no son lo que yo imagino en mis nudos, ¿no? En mi poesía. Entonces es interesante esta tensión, ¿no? Que yo creo que no ha sido explorada por la historiografía, y digamos en el caso de ella es muy evidente, porque se burlan de su voz que es fantástica y que a todo el mundo le encanta, ¿no? Se burlan de su estilo, se burlan como se burlan ahora de las folclóricas y de todas las que las vamos a poner al final, porque digamos son las nietas de Irma Suma, ¿no? Entonces regresemos, ¿qué slide? Esto es lindo. Esto, por ejemplo, era lo que él diseñaba, ¿no? Eran los programas, ¿no? Entonces en el programa súper profesional está ella como muy más contenida, ¿no? Está, digamos, más para un público internacional, pero con estos collares que yo recuerdo haberles visto a mi abuela, que eran con estas placas, ¿no? con figuras incaicas, ¿no? Entonces, digamos, esa moda que probablemente también es parte de los 30s y los 40s en el Perú, ¿no? Entonces, digamos que mientras que los están criticando, ellos están innovando lo que podríamos llamar ahora el marketing, la manera de concebir un concierto, los artistas, los que tienes que contratar, o sea, todo ese mundo del espectáculo que, como me dijo la hija de Moisés Vivanco, costaba muchísimo dinero, ¿no? Entonces cada espectáculo era que él reinvertía la plata que había ganado el interior, y ella por show ganaba $25,000, que es un montón de dinero para esa época. O sea, un poco para que vean, digamos, el nivel y sus teloneros, ¿quiénes eran? Marlene Dietrich, Frank Sinatra, esos eran los teloneros de Irma Suma, o sea, eran los que iniciaban el show, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces acá, pues, rápidamente para terminar, ¿no? y decir algunas palabras de conclusión, porque me gustaría escuchar sus comentarios. El slide número 12, ¿cuál es? ¿No? Esta pareja, uno de Ayacucho, otra de Cajamarca o el Callao. Sí es cierta la historia del Callao, el papá era un camionero que hacía, digamos, llevaba carga a la aduana, ¿no? Entonces, ¿cómo logran posicionarse en el centro del espectáculo mundial? Ese era un poco mi punto para enseñarles estos programas y digamos, y la serie de conciertos, como ahora conocemos de artistas, digamos, de la talla, no sé, latinoamericana, que van de lugar en lugar y que tienen estas giras internacionales que ahora ni siquiera entre los artistas peruanos vemos tan seguido, ¿no? En el caso de él, esto sí me gustaría subrayarlo, porque yo, digamos, en mi trabajo le estoy dando un rol importante a Moisés Vivanco. Simplemente señalar que en 1940 él ya era un personaje conocido en el circuito de la música andina de Lima. O sea, él es más reconocido, él es reconocido antes que ella. Y era de estos grupos musicales que están buscando una cantante, están buscando una voz femenina. Entonces la escuchan a ella. Por ejemplo, en 1928 ella estaba participando de pequeñito, tocando su charango en el Festival de Amancares. Todavía no ha caído Leguía, ¿no? Está todavía, digamos, pequeño, pero está viendo esta energía que se está dando, y él participa en la estudiantina típica de Ayacucho.
y posteriormente ya esto lo trae a Lima y se queda en Lima y comienza a vivir como guitarrista, se presenta en Radio Nacional con su conjunto folclórico peruano, y ahí es ahí donde conoce, digamos, a Ima Sumac, le dicen de esta chica que tiene una voz extraordinaria, y uno de los animadores, y es otro personaje que también habría que rescatar, es César Miró, ¿no? Todos vuelven, ¿no? El vals Todos vuelven, que es un poco esta idea de la inmigración, pero la idea del Perú, digamos, siempre en el recuerdo y en la imaginación. Ahora, la idea de Moisés es vestir al huayno de frac. O sea, que el huayno sea reconocido como el tango. En un momento el tango era, digamos, la música de los burdeles de Buenos Aires, y después toda la élite. Podríamos decir que el huayno ahora ha entrado a los matrimonios, o sea, la gente baila guayla, o sea, algo impensable durante esa época. Entonces, llevar el huayno, digamos, volverlo, como dirían, mainstream, ¿no? Volverlo algo que es parte, digamos, no solamente del consumo de los peruanos, sino a nivel internacional. Y sacar a la lírica andina de ese lugar, digamos, secundario, porque algo que, por ejemplo, Limansky critica es que ella podría haber sido como María Callas, dice Limansky. Bueno, pero ella no pudo ir al conservatorio. Entonces no tuvo el entrenamiento, y como dice ella, cuando le preguntan, pero usted nunca entrenó su voz, usted nunca fue... No, yo iba a los bosques y a mí me enseñaron a cantar los pájaros, ¿no? Entonces, digamos, como low cost, ¿no? O sea, la naturaleza te enseña a ti eso. Y esa cosa de poder comunicar esa fuerza de la naturaleza va a ser el gran valor que ella tiene. O sea, no es una voz estudiada, preparada, que tiene, digamos, un coach. Es una voz que le sale, como dicen muchos, que le sale como de la entraña, ¿no? Es una voz que te sale de los tiempos atávicos, dice un especialista en voces, ¿no? Que nos hace recordar a los babilonios, a las canciones de la vieja Babilonia. Entonces, eso era lo que ella sacaba, emociones, digamos, de la audiencia, que, por ejemplo, los clásicos de María Callas o de las grandes canciones, estas cantantes de ópera no lograban capturar. Esto es lo interesante, ¿no? De que sin mucho entrenamiento, pero apelando, digamos, a esa energía vital y a esa cultura peruana, ellos logran triunfar. Ahora, les quería dar un par de datos antes de terminar. El mecenas es Rafael Larco Herrera, ¿no? Que se caracteriza por una recuperación, ¿no? Es el que le compra a todos los huaqueros, es el que hace, digamos, más adelante el museo, ¿no? Entonces, en esta especie de revitalización de las culturas precolombinas, incaicas, hay muchos agentes, ¿no? Y ellos le pagan la gira a Buenos Aires. Rafael Larco Herrera le paga la gira y le presenta, a ver, vamos a ver en los próximos, cuando viene Walt Disney a Lima, en sus presentaciones en Lima todavía, pero ya ella había adquirido esa presencia de la diosa, ¿no? De la reina, y esa distancia que tiene. La siguiente, ese es Moisés. Esto es cuando ella regresa al Perú y le hacen un homenaje en el de Princesa, y la siguiente es con Walt Disney. Entonces viene Walt Disney a Lima, lo conoce a Rafael Larco Herrera y se los presenta. Y ella más adelante va a hacer canciones para las películas de Disney, ¿no? Entonces, pero digamos, estos contactos a alto nivel que solamente se podían producir si tenías, digamos, este tipo de mecenazgo. Y después, cuando ellos van a Buenos Aires, el embajador es Óscar R. Benavides y los hospeda en la embajada, ¿no? Entonces hay vínculos, ¿no? De los nacionalistas, de las élites, que se dan cuenta que esta pareja, ¿no? Que no solamente se están valiendo por ellos mismos, sino que tienen algunos contactos. Entonces, es ahí donde ellos pueden viajar. Ahora, la fiesta sudamericana, ese es el slide 17, este es el momento, digamos, del pináculo, de su gloria, 26.000 personas, en lo que él llama la fiesta sudamericana en el Hollywood Bowl. Y ahí, digamos, ella baila, ella canta, pero también hay muchos grupos folclóricos de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, digamos,
el entendimiento de él que el bloque latinoamericano puede vender también. Esta idea de lo latino, que es bien interesante, porque digamos los que tenían el mercado copado eran los mexicanos, ¿no? Dolores del Río, la María Félix, porque estaban ahí nomás, o sea, a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero venir desde el Perú y convocar a todos los latinoamericanos realmente fue un gran espectáculo y que se vendieron montones. Después estuvieron en el Mikado de Japón, ¿no? Que es considerado, digamos, uno de los más importantes en el Carnegie Hall de Nueva York. O sea, que fueron, que creaban, digamos, estas superproducciones, ¿no? Y ya quedan atrás los trajes folclóricos. Vámonos a las siguientes. Y ya está ella, digamos, acá. Esta es una foto preciosa que la conseguí de Caretas. Y me gusta porque ella se está mirando, digamos, y ella se está produciendo, ¿no? Es una producción. Las siguientes son de su ropa, ¿no? Y ahí uno ve estos toques étnicos, ¿no? En las plumas, en las capas, en los aretes, estos aretes gigantescos, ¿no? Y cómo ella se daba cuenta que su cuerpo y su imagen eran, digamos, parte también del paquete que se tenía que vender, ¿no? Es la siguiente. Acá hay otras, también igual, con costureras. Parece que tenía una tía que era costurera. Entonces habían estas mezclas de ropa que compraba de Dior, pero también había, digamos, producción peruana, ¿no? Todo el tema de las costureras es algo interesante. Y la copia, ¿no? La copia, pero al mismo tiempo la reinvención de algunos motivos. Estas dos, que me encantan, estas dos fotos, es una entrevista que le hacen en Life Magazine en su casa, en Beverly Hills, ¿no? Y ahí hay otra foto de ella. Y bueno, y trabaja con una serie de artistas, ¿no? Otra de las cosas es de que en el coro ellos van a promocionar artistas jóvenes que después van a hacer se van a hacer de su propio nombre, como por ejemplo Guaraguara, Esmila Ceballos, el grupo musical Huanca, y los contratan y los llevan en sus giras, ¿no? Entonces, como que hay una especie de transferencia de este conocimiento de un mundo exterior que tiene sus propias lógicas, sus agentes, me imagino el tema de las visas, ¿no? Y hay toda esta historia, y acá termino, hay un par de cositas más que les quiero contar. Acá termino de que ella también se da cuenta que el escándalo vende, ¿no? Entonces parte de la fábrica de los sueños es los escándalos, ¿no? Y uno de los escándalos son que sale en el LA Times, que tuve la suerte de encontrar esta columna que cuentan que llamaron al LAPD, al LAPD, y de una casa de unos peruanos. Y entonces llegó el officer y llegaba esta peruana en un Cadillac con un mink, y era esta singer, Ima Sumac. Entonces entraron a la casa y ella se comenzó a pelear con el esposo y lo golpeaba, y estaban en una escena de celos. Entonces dice, en la cocina un olor a comida exótica. O sea, estarían preparándose arroz con pollo, carapulcra. En el patio un arpista tocando música vernácula. O sea, como que habían entrado en una dimensión desconocida, donde todo era como peruano. And all of them were speaking in Spanish. Entonces, digamos, esta cosa que ella, esa pequeña columna, esa pequeña nota en el LA Times atrae la atención. ¿Quién es esta cantante? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, cómo toda esta maquinaria también de los agentes artísticos va creando este interés, digamos, por los problemas familiares, la vida sentimental, digamos, de las artistas. Y ellos están también como eso, ¿no? Entonces acá voy a terminar con la llegada, cuando ellos ya regresan al Perú finalmente, ya un poco que les están dando su lugar, especialmente después de la película. Entonces acá cuento una nota que sale en un periódico, dice: en automóviles descubiertos y ómnibus se movilizaron los artistas vernaculares, desde la Plaza San Martín, punto de partida, hasta el aeropuerto de Corpac, donde llegaría Ima Sumac y Moisés Vivanco. Ima toma un carro descapotable y es seguida hasta la Plaza San Martín y realiza un recorrido desde la calle Belén hasta la Plaza de Armas. En su coche descubierto,
seguida de los principales conjuntos folclóricos que gritaban Causachun y Masumac. Causachun y Masumac en el 53. Entonces dice el periodista, el aristocrático jirón de la Unión se vuelve serrano ese día. En un editorial del norte de Trujillo, porque se va a cantar a Chan, aprovechando la gira, se llama La reflexión sobre Ima y Moisés y se señala lo siguiente. Estos dos artistas peruanos, ambos de serrana raíz, constituyeron en los hórridos años de la dictadura, acá se refieren a Odría, y lo son ahora la más alta embajada de luz que hayamos podido tener los peruanos fuera de nuestras fronteras, sin ningún gasto para el erario nacional. Recordemos emocionados que cuando salieron para México, desde donde iniciaron su conquista del mundo para orgullo del Perú, lo hicieron en una situación verdaderamente aflictiva, sin dinero suficiente y sin apoyo de ninguna especie, salvo el cariño del pueblo. Lo que me regresa a mi reflexión inicial y la necesidad de transitar por la historia de un ayacuchano y una cajamarquina que valiéndose de un capital milenario conquistaron el mundo y que merecen el título de peruanos bicentenarios por llevar al Perú a los límites de lo imaginable. Muchas gracias. Si podemos mover un poquito más para que vean a las herederas. Esto es Hollywood, más allá. La película, más allá. Ahí está. Todas las, digamos, cantantes, Dina Paucar, ¿no? Todas las cantantes de ahora que tampoco están utilizando ninguna, digamos, sus vestidos, no son los vestidos tradicionales, pero son una reinvención y utilizan todo este emprendedurismo de los conciertos, ¿no? En donde hay una conexión, digamos, con las ventas y todo lo demás, ¿no? Entonces hay todo un modelo de emprendedurismo provinciano, pero también de arte popular, que yo creo que sigue vigente a pesar del tiempo transcurrido. Bueno, preguntas, comentarios. Sí. Sobre la recepción del discurso de Ima Sumac en las sociedades del primer mundo, digamos, ¿qué tanto los que escuchaban a Ima Sumac veían la diferencia entre el discurso del Perú que ellos estaban intentando vender y el discurso de la otredad, ¿no? Que de alguna manera ellos estaban se incorporaran a un discurso del otro, intentando vender la imagen del Perú, pero ¿qué tanto el público realmente reconocía esa diferencia? Muy buena pregunta. Y yo creo que, o sea, la tarea de ellos era poner al Perú en la cabeza de la audiencia, ¿no? Los métodos probablemente eran un Perú que no reflejaba, digamos, la realidad de la cultura vernacular, y en ese sentido muchos de los puristas podían tener razón. Pero yo creo que, digamos, no estamos hablando de un público sofisticado, sino por ejemplo de un americano promedio, ¿no? Y un americano promedio creo que no hace esa distinción. O sea, el americano promedio dice, yo quiero ir a Machu Picchu. ¿Me entiendes? O sea, crea digamos, el deseo de conocer más y abre las posibilidades que yo como embajadora del Perú es dificilísimo convencer. Es dificilísimo, digamos, cuando hay tantas alternativas, poner a tu país, posicionar a tu país. Entonces yo creo que el posicionamiento del Perú, distorsionado, con todos sus problemas, abre las posibilidades de que la persona que lo recibe diga, quiero saber más del Cusco, quiero saber más de los incas, pero yo creo que no se hace, y sería cuestión de analizar. Por ejemplo, hay una frase que un poco describe esos conciertos, ¿no? Es una mezcla de Dalí, Disneylandia, o sea que se dan cuenta, digamos, muchos de los expertos en cultura se dan cuenta que esto es una mezcla, pero que al mismo tiempo es una mezcla que tiene una potencia de convocar a miles de espectadores. Y yo creo que al final, ¿no? Si nos ponemos en el caso de ver conciertos ahora, digamos, de personas que vienen trayendo su cultura, no necesariamente hay una cosa pura, ¿no? De lo que tú llamas de la otredad. Pero al final, ¿qué cosa es la otredad? Ellos son la otredad.
O sea, si te pones a pensar en términos de Lima de 1930, Ima Sumac, una pobre chica que no terminó el colegio, y este señor de Ayacucho, que ellos son la otredad. Es la otredad que se quiere convertir en lo igual. O sea, yo quiero ser como todo el resto que va a ser famoso. Entonces, yo creo que incluso, y es interesante que tú hayas incorporado el concepto, incluso ese término de otredad te podría hacerte la pregunta, ¿qué ocurre cuando la otredad toma por asalto el lenguaje oficial y se empodera y lo hace suyo? Y todo lo que los otros han dicho que no son otredad, pero dicen de la otredad, se convierte en otra cosa que no les gusta, que es, digamos, la cosa, digamos, de kitsch, de colorines, de luces, ¿no? Entonces, incluso te cuestiona, ¿no? Yo creo esa línea entre lo otro y lo, no sé si he contestado tu pregunta, pero digamos es algo para explorar, ¿no? La otredad que se convierte digamos, en lo que quiere ser y no se queda en la otredad, no quiere la otredad, o sea, pretende algo más, ¿no? Y ahí rompes el esquema y por eso la crítica. La otredad no es auténtica, la otredad tiene que ser así, yo defino lo que es otredad. Entonces te abre, digamos, toda una discusión que me parece sería muy fructífera, ¿no? En términos de estudios culturales. Sí. Gracias por esa charla tan hermosa y divertida. Quisiera que hablaras más sobre la crítica que hace José María al trabajo de Ima Sumac, lo cual me parece extraño también porque Arguedas habla de la renovación de la cultura andina, por ejemplo, no la música huanca, a partir de instrumentos que no son nuestros. Quisiera, por favor. Sí, Moisés y José María eran amigos. O sea que, digamos, parece que existía un grupo, digamos, de gente, una bohemia, ¿no? Una bohemia nacionalista, digamos. Yo creo que, aparte, digamos, de la comercialización, yo creo que acá entra el tema de hacer comercializar lo que consideras puro, santo, incluso sagrado, ¿no? Y, digamos, hay una sacralidad en este mundo que se ve como una especie de reserva moral, ¿no? Yo creo que por ahí va la discusión. O sea que este mundo es una reserva moral, este mundo, digamos, rural, indígena, ¿no? Es una reserva moral donde estos temas de comercio, de yo vender mi producto, no están ocurriendo, me parece. Entonces, al comercializar eso, es como que le rompes también un poco el esquema, ¿no? Entonces, lo que le molesta, pienso yo, es que hayan llegado al imperio, ¿no? Que es Hollywood y su máquina de fantasías, y que hayan puesto un Perú que él considera no es el verdadero Perú. Entonces la pregunta sería, ¿pero cuál es el verdadero Perú? Digamos, hay una múltiple interpretación. Entonces, yo creo que es en la evolución de ellos, que probablemente para Arguedas es una involución, ¿no? Ellos empiezan, por ejemplo, ella tiene canciones preciosas, El Cóndor pasa, que la canta ella, pero lentamente se dan cuenta de que tienen que abrirse a otros ritmos. Entonces yo creo que ese tránsito, ¿no? de los primeros vestidos, que los vemos como bien, digamos, auténticos, ¿no? Con su sombrero a los siguientes, ¿no? Que ya hay colores, que ya está la pluma, eso no le gustó, ¿no? Y habría que ver, digamos, este purismo, si va de la mano con una visión, digamos, incluso hasta paternalista, ¿no? De una cultura que debería quedarse así, o sea, no debería innovar, moverse, inventarse, ¿no? Sino que debería quedarse en ese ámbito, ¿no? Y él le dedica bastante, un pequeño ensayo, le dedica como un par de párrafos solamente a ella, ¿no? Que incluso hasta podríamos hablar ahora que con las mujeres no te metas, que hay todo un tema de género, ¿no? Que por qué no lo critica Moisés y por qué la critica a ella, ¿no? Que por último debería haberlo criticado a él, porque él es el que ha hecho los cambios, digamos, en la parte musical, ¿no? Entonces, y aparte, yo creo el protagonismo, ¿no? Cuando tú partes, digamos, de una premisa de sociedades comunitarias,
¿no? De sociedades comunitarias que trabajan juntas, que digamos se complementan, ¿no? Toda esta visión que hay delante, y ves a una mujer individualista que quiere lucirse, que su nombre significa soy bella, o sea, ¿qué más acto de egolatría? ¿No? Entonces hay por ahí, creo yo, un rechazo a ese individualismo, ¿no? A esas ganas de ganar dinero que están unidas, digamos, con el paquete del capitalismo. Pues pienso que podría ser una respuesta. ¿Alguien más? Sí. ¿Cuál es, en tu opinión, el límite de esa reinvención? ¿No? Es decir, exacto. ¿en qué momento se vuelve ilegítimo? Exacto. ¿No? Por ejemplo, a mí, hablo en primera persona, en España me tocó defender en la época en que Claudia Llosa hizo la peli La Asustada, llegó a ser nominada. Yo vivía en España y Claudia, en alguna declaración, algún medio, dio a entender que el hecho de introducirse una patata era como un acto, no sé si común, sí, pero frecuente en los Andes, y a mí me tocó, como peruano, intentar explicar que esto no pasaba todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es para ti el límite de esto, ¿no? Es una pregunta que yo me he venido haciendo, ¿no? ¿Cuándo es que tu identidad se disuelve? ¿Cuándo ese core, ese centro poderoso que tú llevas contigo, digamos, hay una historia muy linda de James Joyce, ¿no? Y que la esposa era para James Joyce Portable Ireland, Irlanda portable, ¿no? ¿Por qué? Porque ella hablaba como irlandesa, insultaba como irlandesa, hacía cosas como irlandesa. Entonces dicen de que la productividad de él está unido a esa especie de asociación directa con la esencia, con la energía, con lo que ella nunca dejó de ser. O sea, ella hacía camas en un hotel, o sea, era una mujer, digamos, pobre, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de ser tú por lo que el mercado te está exigiendo, y yo creo que esa es una línea divisoria que habría que explorar, ¿no? Hasta el final de su vida, por la entrevista, por la conversación que tuve con la hija, él tenía ayacucho con él. O sea, él tocaba canciones ayacuchanas, recordaba las procesiones, cuando habían procesiones en Madrid de la comunidad peruana, él asistía, ¿me entiendes? O sea, él era un chico de Ayacucho, un provinciano, pero ¿qué hubiera pasado si él seguía en esa maquinaria tipo Madonna que ahora está con Caluma, con Maluma, ¿no? O sea, ¿qué cosa es esto? O sea, ya esto se perdió, ya el hilo conductor, digamos, de tu narrativa, ¿cuál es tu narrativa y a dónde va? Entonces yo creo que sí, que ese es un peligro cuando tú sales al mundo y no tienes un Perú portable, ¿no? Que te dice, estos son los límites, hasta acá nomás puedes llegar, tú no puedes confundir los sones cubanos como que son propios también, ¿no? Porque no es así, o sea, tiene que haber una línea. Eso creo que eso es un grave problema. Ahora, ella, por necesidades económicas, se convierte en un ícono de la comunidad gay. Y que en el fondo es una especie de identidad plástica, ¿no? Que digamos, ella refleja esa búsqueda de identidad de esta comunidad, ¿no? Entonces, es bueno y es malo. O sea, por un lado, digamos, dejas de ser lo peruano, pero por otro lado estás en un mundo donde la disolución de identidades o estas cosas de cosas transgénero y que se va cruzando y digamos es una destrucción permanente, ¿no? Entonces yo creo que los dos están reflejando, ¿no? Aspectos. Él cuando se va a España y va a un lugar conservador y está haciendo sus signos militares, está volviendo como a unas raíces bien del siglo XIX peruano, ¿no? Digamos el caudillo militar, Franco. Ella se ha ido por el otro camino, ¿no? Y el camino, digamos, en aras de la sobrevivencia es representar lo que cada comunidad quiere que ella represente, ¿no? Pero al final, cuando regresa y le dan su orden del sol, ella dice, yo siempre llevo al Perú conmigo, ¿no? Cuando va, no sé si ustedes han visto ese documental que está en el tren camino a Machu Picchu, ¿no? Y comienza a cantar, ¿no? Y canta en quechua. Entonces,
ahí está esa tensión, que yo creo que es una tensión de este mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Por eso que yo creo que estos personajes son súper relevantes, porque permiten, digamos, ir a esas preguntas. O sea, ¿cuánto de peruana tengo yo que dejar de ser si me voy a los Estados Unidos? ¿Cuánto tengo que guardar conmigo? ¿Y qué balance tengo que crear? Y de repente mi actuación es una cosa y mi vida personal es otra, ¿no? Y hay esta especie de esquizofrenia en aras de que al final terminamos todos teniendo máscaras, ¿no? Y que ellos son como la vanguardia de eso, ¿no? Que digamos, ellos han estado en ese proceso de romper con las raíces, ¿no? Y llevar la raíz con ellos y tratar, digamos, de adaptarla a los diferentes climas a donde ellos viven. Entonces yo creo que sí, que es una pregunta que yo me sigo haciendo, ¿no? ¿Cuántos más? Bueno, se separan y ya no siguen experimentando más. O sea que su experimentación, digamos, termina en Moscú, pero en Moscú, si ustedes ven el show, hay bastante andino. Parece que vuelven a la tradición, la Cholita Rivera canta en quechua y toca el charango, como que a los rusos este revival de lo folclórico, de lo étnico, también, digamos, era un buen auditorio para experimentar con ello. No sé si ha contestado tu pregunta. Yo estaba pensando un poco en la línea de la pregunta sobre José María Arguedas, ¿no? Que la distancia a mí se me hace evidente en que el indigenismo de Arguedas está en una prosa literaria, en una prosa académica lenta, que se asimila lento, mientras que Ima Sumac está en un circuito veloz. Exacto. Que es el circuito de la música, y la reproductibilidad técnica de la música es mucho más rápida que la prensa de Arguedas. Arguedas se está traduciendo al polaco, se está traduciendo al italiano, etc., pero no está teniendo esa difusión, sí, porque no está con la velocidad del tiempo. Exacto. Mientras que Ima Sumac sí, además como mujer. Entonces, ahí podría haber una clave de distancia, ¿no? Y lo otro que estaba pensando es lo mismo. ¿Quién es la otra indigenista pictórica? No tiene la velocidad tampoco que está alcanzando Ima Sumac, ¿no? Ni están tomando tanto vuelo como ella, etc. Está más integrada en la velocidad que está digamos, a la vanguardia. Sí, y aparte me parece excelente tu comentario, y es una velocidad por la necesidad. O sea, que yo creo que digamos, los que imaginan el indigenismo o los que imaginan, digamos, este mundo, no están viendo las necesidades reales, digamos, de una población a la que el sistema no les está dando salidas, no les está dando oportunidades, ¿no? Entonces, claro, tú tienes este mundo estático, pero como tú dices, el tempo de estos actores es: yo quiero una casa, yo quiero un buen colegio para mis hijos, yo quiero educación, yo quiero salud. Es como los tempos de ahora, ¿no? Entonces, el tempo del filósofo está como el rey filósofo, pero el tempo probablemente de muchos provincianos, y ellos representan esa energía vital, que no es una energía teórica, es un quehacer en un mundo lleno de problemas, porque eres cholo, porque eres mujer, porque eres pobre, porque a nadie le gusta tu música, y a pesar de ello, ellos le prueban a los indigenistas que reinventando el Perú 1000 veces, ellos pueden salir adelante. Entonces, como que es la historia contrafactual. O sea, ellos son representantes de una suerte de historia contrafactual que tira por la borda, digamos, toda esa visión de lentitud en el ande, de tristeza, ¿no? De quedarte paralizado, ¿no? Y probablemente muchos, y estoy pensando en todos los que van a Mancaes buscando su momento de gloria, están también así. Estas chicas que aparecen todos los días con sus conjuntos musicales y que están a las 5 de la mañana en el Canal 7, están en lo mismo. Mientras que otros están pensando que la otredad está haciendo su trabajo. O sea, la otredad tiene agencia. Eso es lo que me gusta, el tema de la agencia. Y que ellos descubren eso sin saber el concepto, ¿no? Y lo hacen, digamos, aprendiendo en el camino. Y llegar al Carnegie Hall. O sea, así como lo traducen a Arguedas al polaco, ellos llegaron al Carnegie Hall. O sea, la carrera, digamos, los va llevando a estos peruanos por diferentes caminos, pero a sus metas, ¿no? y objetivos. Pero ahí era su voz también. Y su voz, sí.
Sí, tú sabes de que quiero poner como epígrafe este poema de Rosé, tu voz existe. Tu voz existe. O sea, es una voz privilegiada que no se ha dado. Es lo que un poco cuando yo hago todos estos comentarios con mi hija, me dice, bueno, pero es la voz. Al final es la voz. Pero es una voz que produce probablemente este territorio, pues, este territorio, digamos, que representa unas fuerzas, como decían muchos de los críticos, que no se ha visto en otros lugares del mundo, ¿no? Y son estas fuerzas telúricas, contradictorias, y de ahí sale esa voz, pero digamos, hay muchas, guaraguara, o sea, que no tienen las octavas de ella, pero que tienen estas voces operáticas, ¿no? Porque la lírica andina es una ópera, digamos, nuestra, ¿no? Entonces sí, toda la razón. Sin la voz no hubiera sido posible, porque ahora hay actores, hay cantantes sin voz, pues, que digamos se venden como producto y que tienen todo lo que, pero ella tiene aparte, o como un punto fundamental de su paquete es la voz. No la hemos igualado. Inigualable, inigualable. Son las octavas de la voz. Puede aparecer alguien después, pero en este momento, hasta ahora, nada. Sí. Ni la Canes. Ni la Canes. No, sí, ya está en el Perú. ¿Sí? Sí, un poco para hablar sobre la voz, obviamente es una voz única, no desde el punto de vista subjetivo, basándose en lo significado, sino que es su propio aparato fonador que le permite hacer estos atrinos como el pájaro, que hacen el chuncho, pero también, bueno, ha habido algunos casos de cantantes que sí pueden hacer esas notas agudas, como la misma Mariah Carey, que dijo que se inspiró en hacer estos falsetes, estas notas agudas, porque tenía un disco de ella en su casa, pero también las notas graves, que eso sí es una rareza de la naturaleza. Y también me parece muy interesante que usted hablara tanto de esta sociedad, que mucho es la cara visible, que es Prima Suma, también que quizás las críticas de Largueas, aparte que dicen usted que eran amigos con Iván Cuera, era más fácil dirigir la crítica hacia una persona visible. Pero muy poco también se habla sobre Iván, que es una mente maestra, tanto en lo musical, que supo aprovechar una rareza vocal con un estilo lírico, poniéndole música del mambo cubano, con un formato de big band americano para formar una fusión que en esa época era un término que no existía, lo de la world music. Y muy poco se habla sobre él, pero me parece bastante interesante. Yo creo que es la pareja, ¿no? O sea, Vivanco tiene un entrenamiento musical que le permite, así como la voz de ella le permite ir a diferentes niveles, él también. Él ha estado en la Pampa de Amancaes, él ha estado en Radio Nacional. O sea, él ha conocido el mundo de la bohemia artística, él conoce lo que es hacer un concierto con mucha plata, con poca plata. Entonces, esa flexibilidad de estos provincianos que imagínate la casa que describen los de la policía de Los Ángeles, o sea, el arpista, la mucama, ella, todos están en la misma casa, o sea, digamos, como la casa andina, ¿no? Donde traes a los músicos, a todos los hospedas en tu casa y no te cuesta nada, ¿no? Entonces, aparte, como decía el policía, estábamos entrando y en un patio estaban practicando los músicos, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo comunitario, ¿no? Que traen a las cantantes y todo también ayuda, digamos, a que el show, digamos, pueda sobrevivir, ¿no? Porque son shows muy caros. Pero otra de las cosas que también he estado pensando es que ella, si ustedes, digamos, la escuchan, las canciones no tienen letra, es oralidad pura, ¿no? Entonces hay todo un tema de lo oral, ¿no? Lo oral que ella rescata de estas culturas, digamos, iletradas, ¿no? Entre comillas, sin considerarlas inferiores. O sea, culturas que no se comunican a través de la palabra, sino a través de esta fuerza del sentimiento, ¿no? Y eso probablemente en una sociedad cada vez más oral era totalmente novedoso, ¿no? Y es parte de la oralidad, digamos, del mundo que ella lleva con ella también. Y como no dominaba mucho los idiomas, porque su inglés no era muy bueno, digamos, tener esta cosa tipo esfinge, no hablar mucho, hacértela distante, como que también te protegía, ¿no? O sea, si abrías la boca y decías una palabra mal, o sea,
toda esta figura que se había metido, o sea que se crea este misterio que viene por necesidad, pero también viene porque está expresando un mundo misterioso, que es que, digamos, hasta ahora, digamos, es para nosotros inescrutable, ¿no? Muchas veces incluso difícil de comprender. Doctora, en todo caso, ellos lo tenían claro que era un producto. Supongo que ellos tenían claro que era un producto comercial, porque no sé si ellos tuvieron una familia, descendientes, donde dejaron el legado. Claro, aparte del señor que dijeron que tuvo mellizos, ¿no? Como pareja. Tuvieron un hijo. Ah, como Un pareja. hijo que vive en Madrid. Ah, ¿tuvieron? Sí, tuvieron un hijo que vive en Madrid. Tendrá 50 y tantos años. No pude hablar con él, pero digamos es el primogénito, el único hijo de la pareja, sí, que se va a vivir a Madrid y la deja ella, o sea, se va a vivir con el papá. Sí, y esa parte todavía no sé muy bien por qué se produce esta. Ahora, aparte hay problemas cotidianos, por ejemplo, él deja a los Estados Unidos porque no ha pagado los impuestos. Entonces hay un tema del IRS, o sea, ya digamos de la vida cotidiana del inmigrante, que entras en la máquina de Hollywood, que te venden todo y que después, digamos, no puedes pagar tus deudas. Entonces hay toda una contingencia en la vida de esta pareja que también vale la pena explorar y cómo ellos van saliendo, digamos, de los problemas de esa manera. Ahora, el tema del producto, yo creo que también si vemos todo este tema del mundo andino, o sea, puede funcionar a nivel de comunidad, puede funcionar en el mercado, o sea, tú puedes pasar de un mundo al otro con facilidad. Ellos sabían que tenían que ser producto en ciertas locaciones, ¿no? Y eso lo entiende muy bien él. A mí me gusta eso, esta cosa de estos emprendedores, ¿no? Que se comen el mundo a pesar de no tener ni el idioma, ni la formación, ni el, digamos, el entrenamiento para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Es lo que tengo que averiguar. Finalmente, ¿cómo termina Moisés? ¿Cómo termina Moisés? Usted decía que componiendo himnos para... Muere en Madrid, rodeado de su familia, de otra familia, con otros hijos, y ella muere sola en Los Ángeles, en un hogar de retiro, en un retirement home, de un cáncer al colon. Después de que le entregan felizmente, le entregamos la medalla, la Orden del Sol. Carmen, muchísimas gracias. Nos podríamos quedar aquí. Muchísimas gracias a todos también por su presencia.